La última noche en el cementerio. Relato por Ciela Gracchi. La noche había caído como una manta húmeda sobre el viejo cementerio de San Blas. La lluvia caía fina, persistente, y la niebla, espesa como leche podrida, reptaba entre las lápidas, ahogando la vista y el aire mismo. El viento aullaba con un tono lúgubre, silbando entre los pinos retorcidos que se inclinaban como si observaran a los que osaban cruzar aquel lugar maldito. Eran 3 chicos, Elías, Rafa y Tomás, acompañados por don Julián, un hombre de rostro curtido y mirada cansada, y un perro mestizo de pelaje oscuro al que llamaban Sombra. Llevaban linternas y mochilas, y el motivo de su travesía era, según ellos, solo una apuesta. Debían cruzar el cementerio hasta el muro norte y dejar allí una botella vacía, prueba de su osadía. Pero el cementerio de San Blas no era un sitio común. Desde hacía décadas nadie lo visitaba. El pueblo lo evitaba incluso de día, porque, decían, los muertos de allí no dormían. —¿Cuánto falta, don Julián? —preguntó Rafa, nervioso, mientras el haz de su linterna temblaba sobre una lápida cubierta de musgo. —Si seguimos derecho, en 10 minutos estamos al muro —respondió el hombre sin girarse. —No se separen, y si escuchan algo, no miren atrás. Elías se rió, fingiendo valentía. —¿Y qué se supone que pasa si miramos atrás? Don Julián se detuvo y lo miró con seriedad. —Dicen que el cementerio tiene ojos. Que si miras atrás cuando te llama, no vuelves a salir. El silencio se espesó. Solo se oía el golpeteo de la lluvia y el jadeo de Sombra, que olfateaba el aire inquieto, con el pelaje erizado. A medida que avanzaban, las sombras parecían moverse. No era solo la niebla, había figuras, siluetas borrosas entre las cruces, como si alguien o algo lo siguiera. Tomás, el más joven, apretó el brazo de Elías. —Hay gente ahí, lo juro. —Es la niebla, muchacho —murmuró Julián—. No veas más de lo que hay. Pero entonces el perro gruñó. Bajo, grave, con el lomo encorvado y los colmillos al descubierto. Elías levantó la linterna y la dirigió hacia donde miraba el animal. La luz titiló sobre una figura. Al principio parecía una estatua rota, pero se movió. Era alta, delgada, de piel grisácea y ojos vacíos. No caminaba, se deslizaba entre las lápidas, dejando tras de sí una estela de vapor helado. —Dios santo —murmuró Rafa, retrocediendo. —¿Qué es eso? La figura se detuvo frente a una tumba hundida. Sus labios agrietados se movieron sin emitir sonido, como si intentara pronunciar un nombre olvidado. La lluvia caía sobre ella, pero no la mojaba. Sombra ladró, furioso, y en ese instante la figura giró su cabeza lentamente, mirándolos con un gesto antinatural, quebrado, imposible. Los chicos corrieron, el perro detrás, mientras don Julián gritaba: «No miren atrás. Sigan corriendo». Corrieron entre tumbas torcidas y cruces oxidadas, tropezando con raíces que emergían del barro. Pero el sonido los perseguía, pasos arrastrados, susurros que parecían venir del suelo mismo. Tomás cayó de rodillas. «Me agarró algo», gritó, intentando soltarse. Elías giró la linterna y vio una mano huesuda emergiendo del barro, sujetando el tobillo del chico. No era una mano viva. Las uñas estaban negras, los dedos, llenos de tierra y carne podrida. «Suelta». Elías pateó, y la mano desapareció entre el fango con un gemido bajo, como si el suelo respirara. Cuando lograron alcanzarlo, don Julián los obligó a detenerse frente a una capilla derruida. El techo estaba hundido, y de las paredes colgaban rosarios oxidados. «No sigan gritando», dijo el hombre, respirando con dificultad. Aquí no les gusta el ruido». «¿Qué es aquí?», preguntó Rafa, temblando. Julián lo miró fijamente. El cementerio viejo fue levantado sobre un campo donde enterraron a los condenados. Brujos, asesinos, suicidas. Nadie los reclamó. Y desde entonces, el lugar no tiene descanso. Sombra volvió a ladrar. Esta vez no hacia el frente, sino hacia el interior de la capilla. Entre la oscuridad se escuchó un suspiro largo, como un aliento que salía del suelo. Entonces, la puerta tras ellos se cerró de golpe. Las linternas se apagaron. El silencio fue absoluto.
hasta que un murmullo surgió dentro de la capilla, y otro detrás de ellos, y otro más. Voces sin cuerpo, rezos invertidos, como si los muertos repitieran oraciones al revés. El aire se tornó pesado, helado. Elías sintió que algo le tocaba el cuello. No era una mano, era una lengua fría, viscosa. Gritó, y al alzar la linterna vio rostros. Rostros pegados a las paredes, como si las almas hubiesen quedado incrustadas en el cemento. Ojos hundidos, bocas que se abrían sin sonido. «¡Corran!», rugió don Julián. «Ahora». La puerta se abrió de golpe, lanzando un viento gélido que casi los derribó. Afuera, la niebla había tomado forma, figuras de humo, cuerpos sin pies, arrastrándose por el suelo. El cementerio parecía vivo, respirando con ellos dentro. Cruzaron entre tumbas abiertas, evitando mirar los huecos que parecían moverse. A lo lejos, el muro norte emergía como una sombra. Cuando lo alcanzaron, Rafa dejó caer la botella, temblando. Pero algo más cayó junto a ella, una mano seca, amputada, con un anillo oxidado que llevaba grabado el nombre Julián. Elías giró. Don Julián ya no estaba. Solo el perro, que ahora aullaba mirando hacia atrás, donde la niebla se cerraba como una boca gigantesca. Al amanecer, los tres chicos fueron encontrados a las afueras del cementerio, empapados, mudos y con la mirada vacía. Nadie volvió a ver a don Julián ni al perro. Solo días después, cuando un sepulturero se atrevió a entrar, encontró una tumba recién abierta. En la lápida, el nombre grabado con tierra fresca decía: Julián Herrera, 1922 a 1958. Y sobre la tumba, el lodo guardaba las huellas de 3 muchachos, y de un perro que nunca volvió a ladrar. La noche después del incidente en el viejo cementerio de San Blas no trajo descanso. A pesar de haber sido encontrados al amanecer, empapados y con la mente dispersa, Elías, Rafa y Tomás no lograron dormir ni un segundo. La visión de la lápida que llevaba el nombre de Julián Herrera, su guía, el hombre que había caminado con ellos la noche anterior, los perseguía como un eco imposible de ignorar. El pueblo entero murmuraba: los muchachos vieron algo, los muertos siguen enojados, ese cementerio debió colapsar hace décadas. Pero ninguno de los tres hablaba. Ni querían hacerlo. La tarde cayó con una lluvia lenta y un viento helado, impropio para la época. Las calles parecían vacías pese a ser hora de mercado. Los habitantes cerraban puertas y ventanas temprano. Muchos sabían que algo oscuro había salido de San Blas. El primer presagio. Al caer la noche, Elías fue el primero en sentirlo. Estaba en su cuarto, intentando permanecer despierto. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mano seca que soltó su tobillo, o los ojos vacíos de las figuras que emergían de la niebla. La luz del foco parpadeó. 1, 2, 3 veces. El silencio se quebró con un sonido leve, casi un susurro. Como uñas arrastrándose por madera. Elías se incorporó, paralizado. No puede ser, dijo, con la voz rota. Las uñas arañaron otra vez, esta vez desde debajo de la cama. Elías sintió que el aire se helaba. Lentamente, muy lentamente, bajó la mirada. Una mano grisácea se asomaba desde el borde inferior del colchón. Los dedos largos, temblorosos, empezaron a buscar su tobillo con movimientos lentos, como si recordaran. Elías gritó, retrocediendo hasta chocar con la pared. La mano desapareció bajo la cama con una rapidez animal. Pero el susurro permaneció. No debiste mirar atrás. 2. Lo que Rafa vio en el espejo. En la otra punta del pueblo, Rafa lavaba su rostro frente al espejo del baño. Desde que salieron del cementerio, algo lo seguía. No lo veía, pero lo sentía. Una sombra sobre el hombro, un murmullo en el oído, un aliento frío en el cuello. Cuando levantó la cabeza, aún con agua escurriéndole por el mentón, notó que su reflejo sonreía. Su reflejo. No él. La versión del espejo mostraba una sonrisa irregular, ancha, antinatural, mientras Rafa tenía la boca completamente rígida del susto. El reflejo levantó la mano y apoyó la palma contra el vidrio. Rafa se quedó inmóvil. Entonces, las uñas del reflejo comenzaron a raspar el otro lado del espejo, como si quisiera atravesarlo. Las astillas de cristal vibraron.
Y la voz surgió desde el reflejo, pero hablaba como si fuera otro ser, uno profundo, hueco, desgarrado. Me dejaste allí. Ahora tú entrarás por mí. El espejo se agrietó en una telaraña que se extendió desde la mano hacia los bordes. Rafa salió corriendo del baño, dejando la luz encendida y el espejo temblando como si algo aún golpeara desde dentro. 3. Tomás y el perro sin sombra. Tomás, el más joven, había decidido refugiarse en casa de su abuela. Ella era una mujer supersticiosa, conocía todas las historias del pueblo. Lo miró con ojos tristes cuando él trató de explicar lo ocurrido. «Hijo, cuando los muertos te miran, ya no te olvidan», dijo ella, encendiendo velas alrededor del cuarto. No debieron cruzar ese lugar. Ese hombre. Julián murió hace años. Lo enterramos con ese mismo anillo. Tomás sintió un estremecimiento. Sombra, el perro, ladraba sin parar en el patio, como si viera algo que los humanos no podían ver. Pero algo estaba mal con Sombra. Su figura se veía desdoblada. A la luz de las velas, sus patas proyectaban 2 sombras, no una. La segunda sombra era más grande, más larga, más humana. Tomás retrocedió, tocando la pared. La sombra humana se levantó lentamente, separándose del perro, estirándose, y luego se arrastró hacia él sin moverse del suelo. La voz susurró desde debajo de la puerta. «Encontramos tu olor». La abuela gritó para que corriera. Pero ya la casa vibraba. Como si algo caminara por el techo. Algo pesado. Algo que nunca debió salir del cementerio. 4. La reunión inevitable. A las 2 de la madrugada, los 3 recibieron el mismo mensaje en sus teléfonos. Nadie lo escribió. Nadie lo envió. Pero todos lo leyeron. Solo decía: «Vengan al cementerio. Si no, iremos por ustedes». Elías salió primero, temblando, pero decidido, Rafa, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, Tomás, aún sintiendo la sombra pegada a su espalda. La lluvia volvió a caer. La niebla los recibió. El cementerio respiraba como una bestia viva. Al cruzar la entrada oxidada, las tumbas abiertas parecían esperarlos. Y entre ellas, una figura familiar emergió. La figura de don Julián. Pero no como la recordaban. Su piel estaba hundida, el anillo oxidado brillaba en un dedo huesudo, y sus ojos eran 2 huecos oscuros que lloraban tierra mojada. «¿Por qué?», preguntó Elías con la voz rota. «¿Por qué estás aquí?». La figura sonrió con una boca demasiado grande. «Nunca salí». Detrás de él, decenas de sombras comenzaron a levantarse desde las tumbas, como si el suelo exhalara almas antiguas. El cementerio reclamaba lo que era suyo. Y ahora ellos eran parte de él. Sombra apareció entre las tumbas, pero ya no era el mismo. Su mandíbula colgaba torcida, sus ojos se veían blancos, sin pupilas. Julián levantó la mano y señaló a los 3 muchachos. «Esta vez, ninguno saldrá vivo». La niebla se cerró sobre ellos como un manto final. Y los gritos comenzaron. La niebla cayó sobre ellos como una boca gigantesca. Los gritos se ahogaron sin alcanzar el aire. El cementerio de San Blas, hambriento y despierto, cerró sus fauces sobre los 3 muchachos. Allí dentro, la oscuridad era tan densa que parecía tener peso. No era simplemente ausencia de luz, era una sustancia viva, espesa, que se adhería a la piel, al alma, al pensamiento. Elías fue el primero en abrir los ojos. O creyó hacerlo. La oscuridad era tan absoluta que abrió y cerró los párpados sin notar diferencia alguna. Algo húmedo goteaba del techo, si es que había un techo. El suelo bajo él era blando, como tierra recién removida. Su nariz atrapó un olor, barro húmedo mezclado con un aroma más penetrante, más dulce, más pútrido. Elías se incorporó temblando. Su mano tocó algo frío, una lápida besarrota, sin nombre. «Rafa. Tomás», susurró, apenas audiblemente. Una respiración respondió. Pero no humana. Era más profunda, más lenta, como el aire entrando y saliendo de un tórax enorme enterrado en la tierra. Un instante después, unas manos se aferraron a sus tobillos desde abajo. No una, sino muchas. Decenas. Fueron surgiendo desde la tierra como raíces,
como brazos de barro animado, intentando arrastrarlo de regreso al suelo. Elías gritó, desesperado, tratando de liberarse, pero cada movimiento hacía que el suelo respirara más fuerte. Las manos lo reconocían. Lo recordaban. Él había escapado una vez. No permitirían que sucediera otra. A unos metros, o tal vez a kilómetros, porque aquel espacio no seguía las reglas del mundo vivo, Rafa despertó en un corredor estrecho formado por hileras de tumbas verticales. Era una necrópolis, pero invertida. Los nichos estaban puestos boca abajo. Los cadáveres, envueltos en vendas o en ropas antiguas, colgaban suspendidos como murciélagos crepusculares. Y todos tenían la cabeza girada hacia él, como si esperaran su despertar. Rafa intentó iluminar con su teléfono, que misteriosamente funcionaba, pero la luz no avanzaba más de 1 metro. Aún así, alcanzó a ver algo. Una figura al fondo, encorvada, dislocada. Avanzaba hacia él caminando con las manos y los pies a la vez, como una araña humana. Era su reflejo. El mismo que sonrió en el espejo. Pero aquí tenía dientes demasiado largos, dedos en forma de garras y un torso quebrado como una marioneta rota. Tú me dejaste detrás del vidrio. Ahora yo salí, y tú entraste. Rafa corrió. Pero la necrópolis se estiraba, los pasillos se retorcían, las lápidas giraban. Cada cadáver colgante abría la boca, expulsando un aire frío que apagaba cualquier esperanza de salida. Detrás de él, el sonido de huesos golpeando el suelo marcaba el paso de su doble, acercándose. Tomás despertó en un espacio abovedado, iluminado por una luz verdosa que parecía surgir del propio suelo. El lugar era enorme, casi como un templo. En el centro, un árbol muerto emergía de una grieta del suelo. Sus raíces negras serpenteaban por todas partes, rodeando tumbas, escaleras, ofrendas rotas. Y bajo ese árbol, sentado como un guardián macabro, estaba Sombra, o lo que quedaba de él. El perro tenía la piel estirada, las costillas marcadas y un agujero negro en el pecho de donde salía un humo oscuro. Tomás sollozó. Sombra, ¿qué te hicieron? El perro levantó la cabeza. Pero no ladró. No gruñó. Habló. Con una voz que sonaba a decenas de murmullos superpuestos. Él nos llamó, el que yace bajo la raíz, y tú lo despertaste. Las raíces comenzaron a moverse. Crujían como huesos, avanzando hacia Tomás, alzándose como serpientes. La luz verdosa pulsaba, latiendo como un corazón maligno. El cementerio no es un lugar, continuó la voz del perro. Es un ser. Y ahora tiene hambre. Mientras cada uno enfrentaba su propio tormento, una figura emergió desde la niebla central del cementerio. Un cuerpo alto, vestido con ropas viejas, y un anillo oxidado en la mano huesuda. Julián. O lo que quedaba de él. Avanzó hacia un espacio donde las realidades de los 3 muchachos se unían, como hilos en una misma telaraña. Más cadáveres se arrastraban a su alrededor. Más sombras respiraban. No vine para guiarlos, vine para traerlos, dijo Julián con una voz hueca. Fui el primero en morir aquí. Y ahora soy su boca, su mano, su memoria. ¿Qué quieres de nosotros? Gritó Elías, aún luchando contra las manos de tierra. Julián sonrió. Ustedes ya lo saben. Desde que entraron la primera vez, el cementerio penetró en ustedes, entró en su piel, en su sombra. Entonces, su rostro se deformó. La mandíbula se abrió de forma imposible. Y desde su garganta salió una segunda voz. No era humana. Era profunda. Terrosa. Antigua. Ahora ustedes serán sus portadores. Sus heraldos. Su extensión en el mundo de los vivos. Los 3 sintieron que algo entraba en ellos. Algo frío. Algo que caminaba por la columna vertebral como un insecto gigantesco. El cementerio los marcaba. Grababa su nombre en la tierra. Los reclamaba como suyos. Las tumbas se abrieron al unísono. Y las sombras se levantaron, rodeando a los 3 muchachos. Elías sintió sus venas llenarse de un frío insoportable. Rafa escuchó cómo su doble respiraba pegado a su nuca. Tomás vio las raíces enredarse en torno a sus pies. Julián los observó con ojos vacíos. Ahora, serán la voz del cementerio.
La niebla cayó de golpe, envolviéndolos por completo. Y en ese instante, los tres dejaron de gritar. Porque ya no tenían voz humana. Porque ya no eran completamente vivos. El cementerio de San Blas había despertado. Y ahora tenía 3 nuevos guardianes. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. La madrugada cayó sobre San Blas como un presagio oscuro. Una niebla enfermiza se extendió desde el cementerio, avanzando por las calles empedradas y filtrándose por las rendijas de puertas y ventanas. Los habitantes, aún dormidos, comenzaron a moverse inquietos, sus sueños contaminados por susurros que venían desde la tierra húmeda. Y mientras la niebla avanzaba, 3 sombras caminaban dentro de ella. No eran ya solo 3 muchachos. No completamente. Eran algo más. Algo que había sido moldeado bajo la raíz del cementerio, marcado por la voz de un muerto sin tumba y por un poder antiguo que jamás debió despertar. Elías abrió los ojos en la entrada norte del cementerio. Pero no vio el mundo como antes. Todo estaba cubierto de un tinte amarillento, como si mirara a través de un velo viscoso. Podía distinguir las formas de personas dentro de sus casas, pero también veía algo detrás de ellos, sombras con formas humanas que no correspondían a ningún cuerpo vivo. Eran presencias. Eran restos. Almas pegadas a las paredes, atrapadas, invisibles para los vivos. «Puedo verlos», murmuró Elías, con la voz quebrada. «Todos los que murieron aquí, nunca se fueron». Su pecho latía lento, muy lento, como si el corazón estuviera cubierto de tierra. Y al tocar su propio brazo, vio cómo bajo la piel se movían sombras, como raíces negras que serpenteaban por sus venas. Rafa apareció a su lado. Ya no tenía sombra propia. En su lugar, lo seguía una figura alta, flaca, encorvada, el doble que había escapado del espejo. El reflejo caminaba con él como un guardián perverso. «No puedo estar solo», susurró Rafa. «Si me separo de él, siento que me desarmo por dentro». Tomás, en cambio, no tenía ojos normales. Sus pupilas se habían transformado en 2 orbes completamente negros, sin brillo. Y al abrir la boca, un pequeño rastro de humo verdoso escapaba de su garganta. Olía a tierra mojada y a cadáver. «El cementerio está despierto», dijo Tomás con una voz que no era solo la suya. «Y nosotros somos su respiración». A las 3 de la madrugada, casi todos en San Blas despertaron al mismo tiempo. No porque escucharan algo, sino por una sensación inquietante. Una presencia en sus cuartos. Una sombra parada junto a sus camas. Muchos encendieron las luces. No había nadie. Pero el silencio no era normal. El aire era demasiado frío. Y en el reflejo de las ventanas oscuras, algunos vieron figuras que no correspondían a su movimiento. Un niño comenzó a gritar desde la calle. Al asomarse, los vecinos lo vieron señalando la niebla. «Hay personas caminando ahí. Pero no tocan el suelo». Las figuras se desplazaban por la neblina con movimientos lentos, casi perezosos, como si flotaran a pocos centímetros del pavimento. Eran los muertos del cementerio. Los olvidados. Los condenados. Los que habían sido enterrados bajo tierra sin nombre ni ceremonia. Y ahora caminaban otra vez, buscando a quienes aún estaban vivos. Desde el interior del cementerio, donde la niebla era más densa, surgió un sonido grave, como un gemido que vibraba desde el suelo mismo. Y entonces apareció Julián. Su cuerpo estaba más deteriorado, como si la tierra lo devorara lentamente. La carne pendía de su rostro. Los ojos eran 2 huecos profundos que lloraban barro. Camino al pueblo arrastrando un rosario oxidado que se rompía a cada paso. «Este lugar no es un cementerio,
Es un ser vivo, dijo con voz doble, como si hablara él y algo dentro de él. Y ustedes, los habitantes de San Blas, han dormido sobre su espalda por demasiado tiempo. Su risa resonó como un crujido de huesos. Alzó la mano, y la niebla se agitó como si obedeciera una orden invisible. Las familias intentaron bloquear las puertas, pero la niebla entraba por las grietas. Y con ella, los muertos. En la casa de los Meléndez, la abuela despertó a los nietos cuando escuchó pasos en la sala. Cuando fue a ver, vio a su difunto esposo sentado en la mecedora, con la piel gris, la boca torcida y los ojos vacíos. «Me dejaste solo allá abajo», dijo, señalando el suelo. «Ahora vengo por ustedes». En la tienda del centro, los frascos comenzaron a temblar. Las baldosas del piso se elevaron. Algo caminaba por debajo. No alguien. Algo. Y en todas las casas, puertas, paredes y techos comenzaron a respirar. Literalmente. Se expandían y contraían como si fueran pulmones. El cementerio se estaba extendiendo. Se estaba convirtiendo en el pueblo entero. 5. El pacto de los tres renacidos. Elías, Rafa y Tomás avanzaron por la calle principal. Los habitantes, horrorizados, los miraban desde las ventanas. Pero los chicos ya no eran completamente humanos. Sus movimientos eran lentos, casi ceremoniales. Elías extendió una mano y las sombras de las casas respondieron, retorciéndose. Rafa tocó un vidrio y su reflejo lo imitó, luego atravesó la superficie como si fuera agua. Tomás pasó la mano por la tierra y un crujido profundo resonó por todo el suelo del pueblo. «¿Qué hacemos?», preguntó Rafa con un temblor de humanidad en la voz. Tomás parecía escuchar algo. Un susurro que venía del cementerio. Y del interior de sus propios huesos. «Nos llaman. Nos ordenan. Nos necesitan». Elías, con los ojos vidriosos, murmuró. «El cementerio quiere expandirse, más allá del pueblo, más allá de todo». Los tres comprendieron su destino. Estaban vivos. Pero eran heraldos de un poder antiguo. Guardianes de una entidad que emergía desde las raíces y las tumbas. «Si seguimos», dijo Rafa, «no quedará nadie. Ni nosotros. Ni ellos». Tomás lo miró con sus ojos negros. «Ya es demasiado tarde. El cementerio ya despertó». Y detrás de ellos, en oleadas interminables, los muertos comenzaron a avanzar. Caminaban hacia las casas, hacia las calles, hacia los vivos. Y los tres muchachos caminaron al frente de todos, como jinetes del camposanto. La invasión de los muertos no había terminado. Apenas comenzaba. La tormenta atacó de lleno al cementerio abandonado, como si quisiera arrancarlo de la tierra. El viento silbaba entre los cipreses torcidos, las lápidas vibraban como dientes castañeando, y la niebla se arremolinaba alrededor de Julián, Andrés, Camila, el hombre misterioso, Esteban y el perro Rocco, que temblaba con un gemido que no era del mundo de los vivos. Habían corrido tanto que sus piernas parecían de piedra, pero ahora estaban frente al corazón oculto del camposanto, la cripta sin nombre, una estructura de piedra negra, cubierta de raíces que parecían venas y con símbolos tallados que brillaban débilmente bajo la lluvia. Aquí empezó todo hace 40 años, murmuró Esteban, respirando con dificultad. Aquí está enterrado lo que nunca debió despertar. Los tres chicos se miraron sin entender. El suelo retumbó como si algo enorme se estuviera moviendo por debajo. El sello que no debió romperse. Esteban sacó de su chaqueta un pequeño objeto envuelto en trapo mojado. Lo abrió frente a ellos. Era una campana vieja, completamente oxidada, pero con un sonido que vibraba en los huesos incluso sin tocarla. Esto mantiene encerrado al espíritu del cementerio, al que llaman el morador del velo. Si cae en manos equivocadas, todo termina. Antes de que pudiera decir más, una sombra inmensa descendió sobre ellos como un manto. La niebla se abrió. Y algo salió arrastrándose desde la entrada de la cripta. Primero fueron manos, cientos, esqueléticas, húmedas, deformadas. Luego, una cabeza sin rostro, solo un hueco oscuro que succionaba la luz. El cuerpo, imposible describirlo, cambiaba,
palpitaba, se estiraba y contraía como carne viva hecha de niebla y huesos. Los chicos quedaron paralizados. Rocco comenzó a ladrar con desesperación, pero su voz fue ahogada por un rugido que parecía venir de todas partes. «No miren a sus ojos», gritó Esteban. «No miren ese hueco». Demasiado tarde. El primer grito. Camila soltó un grito desgarrador cuando una mano fría como metal le tomó el tobillo. Andrés trató de jalarla, pero otra mano salió del suelo y le sujetó la muñeca, tirando con fuerza inhumana. Julián retrocedió aterrado, sin poder ayudarlos. La criatura avanzó lentamente, arrastrando consigo la noche. La campana en manos de Esteban comenzó a vibrar sola, como si implorara ser usada. «Si la hago sonar, yo no saldré de aquí», dijo con voz quebrada. «Pero puedes salvarlos a ustedes». Los chicos negaron. Pero el morador se acercaba, devorando la niebla, la lluvia, el mundo. El sacrificio. Esteban levantó la campana. Una fuerza invisible trató de arrancársela, pero el hombre apretó los dientes y dio un paso adelante. «Corran», gritó. «No vuelvan a este lugar jamás». El morador extendió sus brazos de huesos interminables. La campana resonó. Clan. El sonido no era de este mundo. Las lápidas se quebraron. Los árboles se inclinaron. La tierra se abrió como una boca gigante. Las manos que sujetaban a Camila y a Andrés se retiraron al instante. Los chicos cayeron hacia atrás. Rocco ladró por última vez, luego corrió detrás de ellos mientras huían entre la oscuridad. Esteban no corrió. La criatura lo envolvió. La campana sonó una segunda vez. Clan. Un destello blanco, como un relámpago que duró un suspiro. Y luego, silencio. La cripta se cerró. La niebla cayó como un telón. El cementerio quedó inmóvil. Vacío. Dormido otra vez. La maldición que no terminó. Julián, Andrés y Camila no dejaron de correr hasta llegar al borde del pueblo. Exhaustos, mojados, temblando, se derrumbaron en la carretera. «¿Esteban?», preguntó Julián, casi sin voz. Andrés negó con lágrimas en los ojos. Pero antes de que pudieran hablar más, Rocco empezó a gruñir mirando hacia atrás, hacia el camino que llevaba al cementerio. La niebla comenzaba a deslizarse de nuevo hacia ellos, lenta, espesa, como un animal despertando. Camila tomó la mano de los dos chicos, temblando. «No, no puede ser», susurró. Porque al fondo, entre la niebla, se oyó un último sonido imposible. Clan. La campana. Una tercera vez. Y en el corazón de la niebla se dibujó una figura alta, encorvada, con un rostro que no era humano. Y unos ojos que ahora sí se podían ver. Ojos que buscaban algo. O a alguien.